La fotografía no debería existir. Eso fue lo primero que pensó Margaret Brennan cuando la encontró escondida detrás de un ladrillo suelto en la pared del sótano, envuelta en un hule amarillento por el paso del tiempo. A la tenue luz de la lámpara de queroseno, pudo distinguir a dos bebés acostados, uno al lado del otro sobre un mantón de batista blanco. Tenían la misma nariz afilada, los mismos ojos hundidos, los mismos labios finos, que se curvaban ligeramente hacia abajo en las comisuras. Rostros idénticos. Espejos perfectos el uno del otro. Pero a Margaret le habían dicho toda su vida que había nacido sola. El aire del sótano se enfrió mientras estudiaba la fotografía, y su aliento formaba pequeñas nubes en el frío de octubre. La casa de arriba crujió. Pasos. Su madre se había despertado. Rápidamente, Margaret apretó la fotografía contra su pecho. Y apagó la lámpara. En la oscuridad, podía sentir su corazón latir con fuerza contra el papel rígido, contra la imagen de dos bebés que no deberían haber existido juntos. Uno de ellos era ella. El otro debería haber muerto hacía 17 años, la misma noche en que nacieron. Pero si Thomas había muerto al nacer, como siempre había afirmado su madre, ¿quién había tomado esta fotografía? Y porque Margaret sentía de repente que alguien la observaba desde las sombras del sótano, respirando con pulmones que deberían haber estado inactivos durante 17 años. Los problemas habían comenzado con el espejo del salón de la señora Henderson. Margaret había estado repartiendo pan recién hecho desde la cocina de su madre, una de las pocas formas en que las mujeres Brennan ganaban dinero desde que su padre desapareció hacía tantos años. La señora Henderson, la esposa del banquero, había adquirido recientemente un gran espejo ovalado de Filadelfia, cuya superficie plateada era tan perfecta que se decía que no solo mostraba tu reflejo, sino tu propia alma. Vamos, querida, la había animado la señora Henderson, señalando el espejo con sus dedos regordetes. Mírate. Una chica tan guapa como tú debería verse en un espejo de verdad, no en esas ventanas deformadas que usáis los pobres. Margaret había dudado. Su madre siempre le había desaconsejado que se mirara demasiado tiempo. La vanidad es un pecado. Decir Eleanor Brennan, aunque su voz temblaba cuando lo decía y apartaba la mirada como si estuviera viendo algo completamente diferente. Pero la señora Henderson insistió y negarse habría sido una grosería. Así que Margaret se colocó delante del espejo. El rostro que le devolvió la mirada era de rasgos afilados y pálido, con el pelo oscuro recogido en un moño severo. Sus ojos eran grises como el cielo invernal, profundamente hundidos bajo unas cejas pronunciadas. Su nariz era recta, pero ligeramente demasiado larga, y sus labios eran finos y naturalmente catos. No era un rostro desagradable, pero era inusual. Distintivo. El tipo de rostro que, una vez visto, no se olvidaba fácilmente. Dios mío, exclamó la señora Henderson. Eres idéntica a... Se detuvo y se llevó la mano a la boca. ¿A quién? Preguntó Margaret, apartándose del espejo. El rostro de la señora Henderson se había puesto pálido bajo el polvo. Nada, querida. Nadie. Es solo que... Tienes un rostro tan singular. Tan memorable. Pero Margaret vio cómo le temblaban las manos a la anciana mientras pagaba el pan. Vio cómo la señora Henderson no dejaba de mirarla y luego apartaba rápidamente la vista, como si el rostro de Margaret fuera algo inquietante, algo que no debería ser. Esa noche, Margaret se enfrentó a su madre. La señora Henderson ha actuado de forma extraña hoy, dijo durante la escasa cena, compuesta por sopa de nabos y pan del día anterior. Cuando vio mi reflejo, dijo que me parecía mucho a alguien, pero se detuvo a tiempo. La cuchara de Eleanor Brennan golpeó el cuenco. A la luz parpadeante de la vela, el rostro de su madre pareció envejecer 10 años en un instante. No deberías volver a la casa de los Henderson. Pero, madre, son nuestros mejores clientes. He dicho que no. La voz de Eleanor sonó como un latigazo. Luego, más suave, con los labios temblorosos, añadió, hay cosas,
Recuerdos en este pueblo. Viejos recuerdos. La gente ve cosas que no están ahí. ¿Qué tipo de recuerdos? Eleanor se levantó bruscamente, haciendo que la silla rozara el suelo. El pasado está muerto, Margaret. Déjalo descansar. Pero el pasado, como Margaret pronto descubriría, estaba lejos de estar muerto. A veces respiraba justo detrás de ti, con tu propio rostro. Al día siguiente llegó la primera carta. Llegó sin matasellos ni dirección, deslizada bajo la puerta durante la noche. Margaret la encontró cuando se levantó para encender el fuego. Su nombre estaba escrito en el sobre con una letra arañada que parecía arrastrarse por el papel. Dentro había una sola línea. Pregunta a tu madre por la noche en que vivió Thomas. A Margaret lu temblaban las manos. Thomas. El nombre de su hermano gemelo, pronunciado solo en susurros, solo cuando su madre había tomado demasiado láudano para sus dolores de cabeza. El hermano que había muerto al nacer, que según su madre había nacido dormido. Sin dar en I un solo respiro. Pero la carta decía, vivido. Debería habérsela enseñado a su madre inmediatamente. Debería haber exigido respuestas. Pero algo la hizo esconderla. Debajo de su colchón. Quizás algún instinto le decía que la reacción de su madre sería quemarla, hacer las maletas y huir como habían hecho antes, aunque Margaret era demasiado pequeña para recordar de qué huían. Esa tarde, mientras su madre estaba en el mercado, Margaret registró toda la casa. Rebuscó en todos los cajones, todas las cajas, todos los rincones de su pequeña y fría casa. No encontró nada sobre Thomas. Ni certificado de nacimiento. Certificado de defunción. Ni tarjeta conmemorativa del funeral. Era como si nunca hubiera existido. Frustrada, bajó al sótano. Rara vez lo usaban. Su madre decía que era demasiado húmedo y que le debilitaba los pulmones. Pero Margaret recordaba haber jugado allí de niña, antes de que su madre se lo prohibiera. Recordaba contar las piedras de las paredes e inventar historias sobre cada una de ellas. Y recordaba el ladrillo suelto. Cuando tenía 7 años, descubrió que se podía sacar un ladrillo de la pared este, dejando al descubierto un pequeño hueco. Detrás. Allí había escondido tesoros. Un botón azul, una moneda doblada, una flor seca. Pero un día su madre la descubrió. Y se enfureció como nunca había visto antes ni ha vuelto a ver desde entonces. La paliza que le propinó le dejó Marcus durante semanas. No había vuelto a tocar ese ladrillo en 10 años. Ahora, sus dedos lo encontraron fácilmente en la oscuridad, como si nunca lo hubieran olvidado. El ladrillo se soltó con sorprendente facilidad, y detrás estaba el paquete envuelto en hule. Al desenvolverlo, el olor a papel viejo y a algo más, algo medicinal, como éter, le invadió las fosas nasales. Dentro había 3 objetos: la fotografía de los 2 bebés, un informe médico con fecha del 31 de octubre de 1872 y un pequeño frasco de cristal, que contenía lo que parecía un diente. Un diente de bebé. El informe médico estaba firmado por el Dr. Cornelius Whitmore, el mismo médico que aún ejercía en Blackwood Hollow. Margaret tuvo que leerlo 3 veces antes de que las palabras cobraran sentido. Paciente, Eleanor Brennan. Fecha del parto: 31 de octubre de 1872. Complicaciones: hemorragia grave, delirio. Parto. Gemelos, un niño y una niña. Estado, Nina, Margaret, viable. Niño, Thomas, viable, pero. Presenta características inusuales. Nota: la madre insiste en que el niño no es suyo, afirma ver otro rostro, superpuesto a los rasgos del niño. Se le ha administrado láudano para la histeria. No se ha localizado al padre, Samuel Brennan. Nota secundaria: marca de nacimiento inusual en el cuello del niño. Parece tener forma de dedos, como si lo estuviera agarrando la mano de un adulto. La marca de nacimiento también está presente en la niña, aunque más tenue. La mano de Margaret se dirigió involuntariamente a su cuello,
a la mancha de vino que siempre le habían dicho que era solo una marca de nacimiento. Se parecía a unos dedos, se dio cuenta. Como si alguien le hubiera agarrado el cuello. La fotografía volvió a llamar su atención. Dos bibis, con caras idénticas. Acosta dos sobre un mantel de bautizo. Pero ahora que miraba más de cerca, podía ver algo más. El bebé de la izquierda, ¿era ella o Thomas? Tenía los ojos abiertos. El bebé de la derecha tenía los ojos cerrados. Pero había algo raro en los ojos cerrados. Parecían hundidos. Demasiado profundos. Como si no hubiera nada detrás de. Los perpetuos. Una tabla crujió en el techo. Mamá había llegado a casa. Margaret volvió a envolverlo todo rápidamente y lo guardó en su escondite. Pero se quedó con la fotografía. Tenía que estudiarla más. Tenía que entender lo que significaba. Esa noche, durante la cena, observó atentamente a su madre. Eleanor Brennan había sido hermosa en otro tiempo. Margaret había visto el retrato de su boda. Pero 17 años de viudez y pobreza la habían desgastado hasta convertirla en una mujer de rasgos angulosos y gestos nerviosos. Ahora le temblaban constantemente las manos y se sobresaltaba con cualquier ruido. Mamá, dijo Margaret con cautela, cuéntame cómo fue la noche en que nací. Eleanor se quedó con el tenedor a medio camino de la boca. ¿Por qué lo preguntas? Ya tengo 17 años. Soy mayor para saberlo. No hay nada que saber. Naciste. Tu hermano murió. Tu padre no pudo soportar el dolor y se marchó. Fin de la historia. Pero ¿cómo era Thomas? La pregunta quedó flotando en el aire como el humo. Eleanor dejó el tenedor con deliberada lentitud. Cuando levantó la vista, tenía los ojos desorbitados. Era como tú, susurró. Exactamente como tú. La misma cara, los mismos ojos, la misma boca. Pero había algo más. Algo que se veía a través de su rostro y que no era él. ¿Qué quieres decir? Eleanor se levantó bruscamente. Me voy a la cama. Me duele la cabeza. Mientras su madre subía las escaleras, Margaret se fijó en que cojeaba de la pierna izquierda, la que se había lesionado años atrás, aunque su madre nunca le había dicho cómo. Algunas noches, Margaret oía a su madre pasearse, con ese paso desigual, que creaba un ritmo. Paso, arrastre, paso, arrastre, paso, arrastre. Esa noche era una de esas noches. A la mañana siguiente, las ventanas estaban cubiertas de escarcha y había una segunda carta debajo de la Puerta. Margaret la encontró mientras su madre aún dormía, agotada por haber pasado la noche caminando de un lado a otro. Esta vez, el sobre era más pesado y, cuando lo abrió, cayó una segunda fotografía. Se le cortó la respiración. Era otra imagen de los gemelos, pero en esta eran más mayores, quizá 6 meses. Estaban recostados contra almohadas, vestidos con trajes de bautizo blancos. El bebé de la izquierda tenía la cabeza girada hacia su gemelo, con la boca abierta como si hablara. El bebé de la derecha miraba directamente a la cámara con unos ojos que parecían demasiado conscientes para un bebé. Pero lo que hizo que a Margaret se le helara la sangre fue la sombra detrás de ellos. Parecía una tercera figura, del tamaño de un adulto, pero borrosa e indistinta. Podías distinguir lo que parecía una mano descansando sobre el hombro del bebé de la derecha. La nota que la acompañaba decía: la familia Henderson recuerda. La mina recuerda. Tu padre sabía la verdad. Encuentra al Dr. Whitmore antes de que vuelva a haber luna llena. Margaret consultó el almanaque. La próxima luna llena sería dentro de 3 días. La noche de Halloween, exactamente 17 años después de su nacimiento. La coincidencia parecía deliberada, planeada. Te vestiste rápidamente. Y en silencio, envolviéndote bien con el chal para protegerte del frío de la mañana. La consulta del Dr. Whitmore estaba al otro lado de la ciudad, pasando la mina abandonada que había sido sellada desde el derrumbe de 1872. Tu madre siempre había insistido en dar el rodeo, sin pasar nunca por delante de la mina. Hoy,
Margaret descubriría por qué. El camino más corto para llegar a la consulta del doctor Whitmore pasaba justo por delante de la entrada de la mina. Al acercarse, vio que alguien había estado allí recientemente. Unas huellas frescas conducían a la entrada tapiada, y una de las tablas había sido arrancada. Había extraños símbolos escritos con tiza en las tablas restantes. No eran letras ni imágenes, pero eran algo que te hacían llorar los ojos al mirarlos directamente. Oí algo dentro de la mina, un sonido parecido a una respiración, pero demasiado rítmico, demasiado mecánico. Te recordaba a las bombas neumáticas que se utilizaban para sacar el agua de los pozos más profundos. Pero esas se habían apagado hacía 17 años, la noche del derrumbe. La noche en que ella nació. Se apresuró a pasar, pero no pudo quitarse de la cabeza la sensación de que algo en aquella mina se había vuelto para mirarla. La consulta del Dr. Whitmore. Ocupaba la planta baja de un estrecho edificio de ladrillo situado entre la farmacia y la funeraria. Un lugar muy conveniente, bromeaban con tristeza los habitantes del pueblo. La sala de espera estaba vacía cuando entró, solo había unas sillas de madera desgastadas. Y olía a ácido carbólico. El propio doctor salió de su consulta y Margaret se sorprendió al ver lo viejo que estaba. Le temblaban las manos por la parálisis y tenía los ojos nublados por las cataratas. Sin embargo, cuando vio su rostro, esos ojos lechosos se abrieron de par en par en un gesto de reconocimiento inequívoco. «Dios mío», susurró. «Eres igual que él. Igual que Thomas». Tambaleó hacia atrás, buscando una silla a tientas. «Pero tú eres Margaret. Tienes que ser Margaret». Thomas esta. Thomas estaba. Su voz se apagó en un murmullo confuso. Margaret se acercó y sacó la fotografía del bolsillo. «Doctor, usted nos trajo al mundo. Usted escribió este informe. Dice que Thomas era viable. Dice que vivió». El rostro del doctor Whitmore se descompuso. «He guardado este secreto durante 17 años. Tu madre me hizo jurar. Dijo que sí. Alguien sabía la verdad. Vendrían a por ti también». Miró a su alrededor nervioso, como si las propias paredes pudieran estar escuchando. «Tu hermano no murió al nacer, niña. Vivió 3 días. 3 días terribles». La habitación pareció dar vueltas alrededor de Margaret. «¿3 días? Pero mamá dijo». «Tu madre dice lo que tiene que decir para mantenerte a salvo», la interrumpió el doctor. «Esos 3 días. Nunca había visto nada igual, ni antes ni después. Thomas nació primero, ¿sabes? Salió en silencio, sin llorar, solo, mirando. Tenía los ojos abiertos desde el momento en que nació y seguían los movimientos como un niño mucho mayor. Pero fue cuando estaba cerca de ti cuando las cosas se volvieron realmente inquietantes». El doctor Whitmore se levantó y se acercó a un armario, sacando un diario de cuero. Le temblaban los dedos mientras pasaba las páginas. Lo documenté todo. Sabía que algún día alguien necesitaría saber la verdad. Encontró la entrada. Y comenzó a leer. 1 de noviembre de 1872. El bebé Brennan muestra un comportamiento sin precedentes. Cuando se le coloca cerca de su hermana gemela, su rostro cambia. No gradualmente, sino instantáneamente, como si se le cayera una máscara. Imita sus expresiones a la perfección. Incluso cuando ella duerme. Cuando ella llora, su boca se mueve al unísono con la de ella, pero no emite ningún sonido. Lo más inquietante es que, cuando la madre intentaba amamantarlo, él no se agarraba al pecho. Solo intentaba alimentarse cuando la gemela estaba mamando, e incluso entonces, parecía estar imitando el movimiento en lugar de mamar realmente. Margaret se sintió mal. ¿Qué le pasó? ¿Cómo murió? El médico cerró el diario lentamente. «Esa es la cuestión, niña. No estoy del todo seguro de que muriera». La tercera noche, 2. Madre deliraba por la fiebre. «Tu padre estaba en la mina. Entonces trabajaban sin descanso, tratando de
Reforzar el pozo inestable. Me llamaron para atender otro parto. Cuando regresé a la mañana siguiente, tu madre dijo que Thomas había dejado de respirar durante la noche. Pero no había ningún cadáver. No había ningún cadáver. La voz de Margaret era apenas un susurro. Dijo que tu padre se lo había llevado. Dijo que no podía soportar ver el rostro de su hijo y que lo había enterrado en la tumba familiar. Pero cuando fui al cementerio a presentar mis respetos, no había ninguna tumba reciente. En tierra removida. Y2. Padre. El doctor hizo una pausa, pareciendo envejecer otra década en ese instante. Tu padre nunca regresó de la mina esa noche. Encontraron su linterna en la entrada del pozo sellado, todavía encendida. Sus huellas conducían al interior, pero no había huellas que salieran. Solo marcas de arrastre, como si algo lo hubiera arrastrado hacia dentro. Margaret llevó la mano a la fotografía que llevaba en el bolsillo. Doctor, en esta foto hay una sombra detrás de los bebés. Parece una persona. El rostro del doctor Whitmore se puso blanco como la cera. No había nadie más allí cuando tomé esa fotografía. Solo yo, los gemelos y tu madre durmiendo en la habitación de al lado. La revelé yo mismo y, cuando vi esa sombra, se estremeció. Se la di a tu madre y le dije que la destruyera. Obviamente, no lo hizo. ¿Por qué la guardaría? Como prueba, tal vez. O como recuerdo. Tu madre sabía cosas. Cosas antiguas. Su familia había estado en Blackwood Hollow. Desde antes de que el pueblo tuviera nombre. Estaban aquí cuando los indígenas aún contaban historias sobre lo que vivía en las montañas, lo que dormía en las profundidades. La mina no debía llegar tan profundo. Pero el carbón era tan rico. Allí abajo, tan puro. La empresa siguió excavando, incluso cuando los mineros empezaron a informar de cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas? Voces en las paredes. Sombras que se movían contra la luz. Y los niños, los hijos de los mineros empezaron a tener pesadillas sobre lo mismo. Todos describían una figura hecha de polvo de carbón y sombras, con un rostro que no era del todo humano. Un rostro que cambiaba dependiendo de quién lo mirara. Los indígenas tenían un nombre para ello. Pero se ha perdido. Simplemente lo llamaban el que lleva caras. La mente de Margaret se aceleró. Cree que algo de la mina afectó a Thomas. Creo, dijo el doctor con cautela, que tu hermano nació con algo más dentro de él. Algo que había estado esperando en lo más profundo durante mucho tiempo. Y creo que tu madre lo sabía. Por eso hizo lo que hizo. ¿Qué hizo? Antes de que el doctor pudiera responder, sonó el timbre de la puerta. Ambos se volvieron y vieron a Eleanor Brennan de pie en la entrada, con el rostro desencajado por la furia y el miedo. Margaret, dijo con voz mortalmente tranquila, nos vamos. Ahora. Mamá, necesito saber. Ahora. La compostura de Eleanor se quebró y Margaret vio algo en los ojos de su madre que nunca había visto antes. Puro. Terror. Es casi Halloween. Es casi el aniversario. No podemos estar aquí cuando el velo es tan fino. No podemos dejar que él te encuentre. ¿Que quién me encuentre? Eleanor agarró a Margaret del brazo con una fuerza sorprendente. Tu hermano. Thomas. Lleva 17 años buscándote. Y cada Halloween se acerca más. ¿Por qué crees que nos hemos mudado tantas veces? ¿Por qué crees que nunca te dejo estar mucho tiempo cerca de los espejos? Su voz se redujo a un susurro. Él puede ver a través de ellos. A través de cualquier reflejo. Y quiere lo que tú tienes. ¿Qué tengo? Una vida, respondió Eleanor con sencillez. Un cuerpo real, vivo. Él solo tuvo 3 días. No le bastaron. Nunca es suficiente para los de su clase. El Dr. Whitmore dio un paso adelante. Eleanor, ella merece saber toda la verdad. Eleanor se volvió hacia él. ¿La verdad? La verdad es que tuve que elegir entre mis hijos.
La verdad es que algo más llevaba el rostro de mi hijo y quería llevar también el de mi hija. La verdad es que yo... Se detuvo. Bruscamente, palideciendo. Miró más allá de ellos, al espejo que colgaba de la pared del doctor. Dios mío. Nos ha encontrado. Margaret se volvió para mirar el espejo. Al principio, solo vio sus 3 reflejos. Entonces se dio cuenta de que algo iba mal. Había 4 sombras en la pared detrás de ellas. Volvió a contar. 3 personas, 4 sombras. La 4ª sombra. Era pequeña, del tamaño de un niño, y se estaba acercando. En el espejo, vio que su propio reflejo comenzaba a cambiar. Sus rasgos seguían siendo los mismos, pero algo más miraba a través de sus ojos. Algo viejo, paciente y hambriento. «No mires», gritó Eleanor, arrojando su chal sobre el espejo. «Nunca mires cuando él está cerca». Arrastró a Margaret hacia la puerta, pero Margaret se soltó. «Madre, ¿qué le has hecho a Thomas?» El rostro de Eleanor se descompuso. «No lo maté, si es eso lo que estás pensando. No podría matar a mi propio hijo, aunque otra cosa tuviera su rostro. Yo lo llevé a la mina. La 3ª noche, cuando tu padre estaba allí abajo, llevé a Thomas a la entrada. La cosa que había dentro de él quería irse. Llamaba a algo más profundo, algo que había estado esperando. Pensé que si le daba lo que quería, te dejaría en paz. Pero tu padre intentó detenerme. Nos siguió y trató de recuperar a Thomas. Pero Thomas, lo que había dentro de Thomas, no quería soltarlo. Lo último que vi fue a tu padre siendo arrastrado hacia la oscuridad, todavía sosteniendo a nuestro hijo. La temperatura de la habitación se desplomó. La escarcha se extendió por las ventanas en espirales que dolían al mirar. Margaret exhalaba nubes de aire, pero no era solo el frío lo que la hacía temblar. Podía sentir algo, presionando contra los límites de la realidad, tratando de atravesarlos. El espejo, incluso cubierto, comenzó a zumbar con una frecuencia que le hacía doler los dientes. «Tenemos que ir a la mina», dijo Margaret de repente. Tanto su madre como el médico la miraron como si se hubiera vuelto loca. Ahí es donde empezó todo. Ahí es donde tiene que terminar. Tengo que enfrentarme a él. Ni hablar, dijo Eleanor. He pasado 17 años manteniéndote alejada de ese lugar. Y él ha pasado 17 años haciéndose más fuerte, replicó Margaret. Cada Halloween, lo has dicho. Se acerca. Cada Halloween. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que huir no sea suficiente? ¿Cuánto tiempo pasará antes de que encuentre la manera de atravesarlo? Sacó la 2ª fotografía, la que tenía la sombra. Mira esto. Ya está sangrando. Ya está aquí, solo, esperando el momento adecuado. El Dr. Whitmore Carraspio. Hay algo más. Algo que nunca le he contado a nadie. La noche del derrumbe. Antes de que desapareciera tu padre, vino a verme. Delirando por algo que había encontrado en lo más profundo de la mina. Una cámara que no debería existir, tallada con símbolos como los que utilizaban los indígenas para alejar el mal. Pero los símbolos estaban rotos, destruidos deliberadamente. Y en el centro de la cámara. Hizo una pausa, como si reuniendo valor. En el centro había un charco de agua negra que reflejaba cosas que no estaban allí. Dijo que cuando miró dentro, se vio a sí mismo, pero diferente. Como si algo llevara su rostro y estuviera aprendiendo a ser él. Margaret sintió que las piezas se encajaban en su mente. La cosa de la mina. No tiene rostro propio. Necesita tomarlos prestados. Por eso quería a Thomas. Un bebé, un lienzo en blanco, alguien a quien poder moldear desde el principio. Pero Thomas luchó contra ella, dijo Eleanor en voz baja. Mi valiente niño, luchó contra ello durante 3 días. Por eso no comía. No lloraba. Estaba utilizando todas sus fuerzas para evitar que tomara el control por completo. Pero solo era un bebé. No podía luchar eternamente.
El zumbido del espejo se hizo más fuerte. Aparecieron grietas en el cristal, extendiéndose como una telaraña. A través de las grietas, Margaret pudo ver algo que se movía. Algo que parecía un chico de 17 años con su mismo rostro. Pero diferente. Los rasgos eran perfectos, pero no se movían del todo bien, como alguien que había aprendido a sonreír en un libro, pero nunca había sentido alegría. «Hola, hermana», dijo una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna parte a la vez. Era su voz, pero con un tono diferente, pronunciada por unas cuerdas vocales que nunca habían vivido realmente. «He esperado tanto tiempo para conocerte como es debido. Cara a cara, por así decirlo». El espejo se hizo añicos. El espejo explotó hacia afuera en una lluvia de fragmentos plateados, pero en lugar de caer al suelo, los trozos quedaron suspendidos en el aire, girando lentamente como una constelación de estrellas rotas. En cada fragmento, Margaret podía ver un reflejo diferente. Ella misma a diferentes edades, con diferentes ropas, en lugares en los que nunca había estado. Y en cada uno de ellos había una sombra de pie justo detrás de ella, con su rostro como una máscara que no encajaba del todo. 17 años, continuó la voz, y ahora Margaret podía ver de dónde provenía. El polvo de carbón del suelo del consultorio, traído por innumerables mineros a lo largo de los años, se arremolinaba hacia arriba, tomando forma. Primero los pies, luego las piernas, luego el torso, todo hecho de partículas negras unidas por algo que desafiaba la física. La cara fue lo último en aparecer, y cuando Margaret se encontró mirando sus propios rasgos esculpidos en polvo de carbón y sombras. 17 años mirando. A través de ventanas, a través de espejos, a través de los ojos de cosas muertas en la mina. 17 años llevando esta cara. Solo en sueños y reflejos. Pero esta noche, en nuestro cumpleaños, eso cambia. Eleanor dio un paso adelante y sacó algo que Margaret nunca había visto antes. Una pequeña bolsa de cuero que apestaba a hierbas y a algo metálico. No puedes quedarte con ella. Teníamos un trato. La figura cubierta de polvo de carbón se rió, y el sonido fue como el de rocas chocando en las profundidades de la tierra. Nuestro trato era por 17 años, madre. 17 años de paz mientras yo me hacía lo suficientemente fuerte como para recuperar lo que siempre fue mío. ¿De verdad? ¿Creías que podrías separarnos para siempre? Somos gemelas. Compartimos más que un rostro. Margaret sintió que algo se agitaba en su pecho, una sensación de tirantez, como si alguien le hubiera atado una cuerda a las costillas y tirara de ella. Hacia adelante. Sus pies se movieron sin su permiso, dando un paso hacia la figura. «Detente», dijo, pero su voz sonaba lejana, amortiguada. El Thomas cubierto de polvo de carbón ladeó la cabeza y Margaret se encontró imitando exactamente el movimiento. «Lo sientes, ¿verdad?», dijo él. «Nunca debimos separarnos. Un alma, dos cuerpos. Pero el cuerpo que me dieron ya estaba reclamado por otra cosa. Algo que había estado esperando en lo más profundo desde antes de que el mundo tuviera nombre». El doctor Whitmore retrocedía hacia su armario médico, buscando algo a tientas con las manos. «Los indígenas», dijo, con voz temblorosa. «Ellos lo sabían. Intentaron advertirnos. Dijeron que en las montañas había cosas más antiguas que el hombre, más antiguas que la memoria. Cosas que no tenían forma propia, por lo que tomaban prestada la forma de otros. La mina. Excavamos demasiado profundo. Rompimos su prisión. Prisión, repitió Thomas, y sus rasgos cubiertos de polvo de carbón se transformaron en algo que no era exactamente una sonrisa. ¡Qué palabra tan limitada! Era una crisálida. Un lugar de transformación. Y yo fui la primera fusión exitosa. Mitad humano, mitad algo más. El puente perfecto entre mundos. Se volvió hacia Eleanor. Deberías estar orgullosa, madre. Has dado a luz a una nueva forma de vida.
Yo di a luz a 2 hijos, espetó Eleanor. Uno vivió. Al otro me lo robaron. Arrojó el contenido de la bolsa contra la figura y, donde cayó la mezcla, el polvo de carbón chisporroteó y se desprendió, dejando al descubierto algo que la mente de Margaret no podía procesar. Era como mirar un agujero en la realidad, un espacio donde no existía nada, pero que, de alguna manera, tenía presencia. Thomas se reformó rápidamente, pero Margaret había visto suficiente. No eres mi hermano, dijo, recuperando la voz. Solo estás usando su cuerpo como un disfraz. Ah, ¿sí? La figura se acercó y Margaret pudo oler el profundo aroma a tierra del carbón y algo más, algo orgánico y extraño. Tengo sus recuerdos. Su primer aliento, su último aliento y los 3 días que transcurrieron entre ambos. Recuerdo mi nacimiento, recuerdo tu rostro junto al mío, recuerdo las lágrimas de mamá. Si tengo sus recuerdos, su rostro, su conexión contigo, ¿qué me diferencia de él? Era una pregunta horrible porque Margaret no tenía respuesta. El doctor Whitmore sí la tenía. Había sacado un viejo daguerrotipo de su armario, en el que se veía a un grupo de mineros de pie a la entrada del pozo. ¿Por qué? Thomas Brennan, el verdadero Thomas, sigue ahí abajo, dijo. Tu padre no desapareció sin más aquella noche, Eleanor. Se convirtió en el ancla de algo. Una forma de evitar que el alma del verdadero Thomas fuera consumida por completo. Señaló. La fotografía. Mira la fecha. Esta fue tomada el mes pasado. Margaret y Eleanor se agolparon alrededor de la imagen. Era granulada y oscura, pero allí, en el fondo, apenas visibles en la entrada de la mina, había 2 figuras. Una alta y otra pequeña. La alta podría haber sido su padre, los mismos hombros anchos. La misma forma de estar de pie. La pequeña. El corazón de Margaret se encogió. Era un niño, de unos 3 años, que cogía de la mano a la figura alta. Ambos eran translúcidos, como una doble exposición, pero estaban allí. Imposible, susurró Eleanor. Samuel está muerto. Thomas está muerto. Muerto, sí, dijo el doctor. Pero no se han ido. Lo que se llevó el cuerpo de Thomas no pudo llevarse su alma, no del todo. No mientras alguien que lo amaba se aferrara a él. Tu marido ha estado reteniendo el espíritu de tu hijo durante 17 años. Manteniéndolo a salvo, manteniéndolo humano. Pero se está debilitando. Cada año, se ve más débil en las fotografías. Pronto no. Quedará suficiente de él para retenerlo. El Thomas cubierto de polvo de carbón gruñó y por un momento, su réplica perfecta del rostro de Margaret se deslizó, mostrando algo. Debajo que eran solo dientes y hambre. Mentoress. El niño es mío. El cuerpo es mío. Y pronto, la hermana también será mía. Se abalanzó hacia adelante, no físicamente, sino de alguna manera espiritual, y Margaret lo sintió golpear su conciencia como Unarit. De repente, se encontró en otro lugar. Estaba en la mina, pero no en la mina tal y como existía ahora. Era la mina. De hacía 17 años, la noche en que ella nació. Podía ver a través de los ojos de otra persona, los ojos de Thomas. Se dio cuenta. Tenía 3 días, estaba en brazos de su madre, que la llevaba hacia la oscuridad. Pero podía sentir algo más en su cuerpo, algo enorme, extraño y hambriento. Susurraba constantemente, un torrente de Conciencia que no eran palabras, pero que, sin embargo, transmitían significado. Quería salir. Quería subir. Quería caminar bajo el sol con piel humana y rostros humanos. Pero había otra voz, más débil, asustada pero decidida. Era Thomas, el verdadero Thomas, con solo 3 días de vida. Pero luchando con cada gramo de su diminuta voluntad. No, decía una y otra vez. No. Hermana. Protege a tu hermana. No. Margaret sintió como las lágrimas le corrían por la cara, su cara en el presente, no en el recuerdo. Su hermanito había luchado contra esa cosa.
Había intentado protegerla incluso mientras lo consumía por dentro. El recuerdo cambió. Ahora veía a su padre, Samuel, tratando de alcanzarlos en la oscuridad. Su rostro estaba desfigurado por el horror. Y la determinación. Eleanor, no. Tiene que haber otra manera. Pero Eleanor estaba fuera de sí, impulsada por él. Agotamiento, el miedo y la terrible certeza de que uno de sus hijos ya no era solo su hijo. La cosa que había dentro de. Thomas extendió sus dedos regordetes de bebé, que se movían como patas de araña, y cuando tocaron la cara de Samuel, éste gritó. No de dolor, sino de reconocimiento. Vio lo que era en realidad, en lo que se convertiría si alguna vez se liberaba. Entonces llévame a mí, dijo Samuel, y antes de que nadie pudiera detenerlo, agarró a Thomas y corrió hacia las profundidades de la mina. Eleanor gritó y los siguió, pero la oscuridad los engulló. Margaret podía sentir la rabia y la frustración de la cosa. Había estado tan cerca de la libertad, tan cerca de la superficie. Pero ahora la arrastraban de vuelta al lugar de donde había venido, de vuelta a la cámara con el charco negro y los símbolos rotos. El recuerdo se hizo añicos cuando Margaret fue arrastrada de vuelta al presente. Estaba de rodillas en la consulta del médico, jadeando, en busca de aire. Thomas, cubierto de polvo de carbón, se alzaba sobre ella, con el rostro prestado desfigurado por la rabia. ¿Lo ves? ¿Ves lo que nos hicieron? Nos separaron. Me condenaron a 17 años de semiexistencia, ni humano ni otro, ni Vivo and I muerto. Pero esta noche, eso se acaba. Esta noche, tomaré lo que debería haber sido mío desde el principio. ¿Y qué es eso? Logró preguntar Margaret, aunque la cabeza le daba vueltas por el recuerdo forzado. Todo, respondió Thomas con sencillez. Tu vida, tu cuerpo, tus 17 años de recuerdos y experiencias. Llevaré tu rostro como es debido, viviré tu vida, pero mejor. Y tú bajarás a la mina donde he estado todos estos años. Es justo. Hermana. Has tenido 17 años aquí arriba. Ahora es mi turno. Eleanor ayudó a Margaret a ponerse en pie. Tendrás que pasar por encima de mí primero. Thomas se rió de nuevo, con ese sonido chirriante. Madre, querida madre. Siempre intentando proteger a la hija equivocada. ¿Nunca te preguntaste por qué Margaret se parecía tanto a mí? ¿Por qué tiene la misma marca de nacimiento, la misma conexión con la mina? Se acercó más y la temperatura bajó unos grados más. Nunca fuimos realmente dos personas. Éramos un alma que se dividió en dos cuerpos. La cosa de la mina se dio cuenta de eso e intentó reunirnos de la única forma que sabía. La mente de Margaret daba vueltas. Eso no es posible. No. ¿No te has sentido siempre incompleta? ¿No has sabido siempre que te faltaba algo? Eso es porque yo soy tu otra mitad, hermana. La mitad que fue infectada, corrompida, transformada. Pero sigue siendo tu otra mitad. Le tendió una mano, hecha de polvo de carbón arremolinado. Ven conmigo de buena gana y no te haré daño. Volveremos a fusionarnos en un solo ser, más fuerte que cualquiera de nosotros por separado. Tú tendrás mi conocimiento de los lugares profundos y yo tendré tu conexión con el mundo humano. Juntos seremos algo nuevo. Algo poderoso. Era tentador. Dios la ayudara. Era tentador. Margaret podía sentir su atracción, como la gravedad, como el magnetismo. Cada célula de su cuerpo lo reconocía como parte de sí misma, incluso cuando su mente se rebelaba contra lo que se había convertido. Dio un paso. Adelante, luego otro. Eleanor intentó retenerla, pero Margaret se zafó de ella. Quizá, dijo lentamente, quizá. Así es como debe ser. Quizá nunca estuvimos destinados a separarnos. Margaret, no, gritó Eleanor, pero Margaret ya estaba extendiendo la mano, con los dedos a pocos centímetros de la mano cubierta de polvo de carbón de Thomas. Fue entonces cuando lo oyeron. El sonido de picos sobre piedra, rítmico y decidido. Pero la mina más cercana llevaba
Cerrada 17 años. El sonido se hizo más fuerte, más cercano, y con él llegó una voz que cantaba una vieja canción. Minera que Margaret recordaba de su infancia. Era la voz de un hombre, áspera por los años de polvo de carbón, pero había algo familiar en ella. El Thomas cubierto de polvo de carbón se echó hacia atrás, su figura titilando. No. No puede. Está demasiado débil. 17 años reteniendo al niño, a estas alturas no debería ser más que un susurro. La puerta del consultorio del médico se abrió de golpe y una figura se recortó en el umbral. Era translúcida, como un reflejo en el agua agitada, pero Margaret supo inmediatamente quién era. Samuel Brennan estaba allí, con el mismo aspecto que 17 años atrás, excepto por sus ojos. Sus ojos eran viejos, agotados, pero llenos de un amor que había sobrevivido a 17 años de muerte. Y de su mano iba un niño pequeño, de unos 3 años, con el rostro de Margaret. Pero más suave, más inocente. El verdadero Thomas. Hola, Eleanor, dijo Samuel, con una voz que resonaba como si viniera de muy lejos. Hola, Margaret. Siento llegar tarde. Se necesita mucha energía para manifestarse tan lejos de la mina, y la he estado acumulando durante 17 años. Miró a la criatura de polvo de carbón que tenía el rostro de su hijo. Y hola a ti también, parásito. Es hora de terminar lo que empezamos. El Thomas de polvo de carbón gruñó y se abalanzó sobre Samuel, pero lo atravesó. Los ataques físicos no funcionaban con los muertos. Samuel sonrió con tristeza. Nunca lo entendiste, ¿verdad? Puedes llevar nuestras caras, imitar nuestras voces, robar nuestros recuerdos. Pero no puedes robar el amor. No puedes robar el sacrificio. Y no puedes robar el vínculo entre un padre y sus hijos. Se arrodilló y le susurró algo al niño pequeño que tenía a su lado. El pequeño Thomas asintió solemnemente y caminó hacia Margaret. Cuando llegó a su lado, la miró con ojos que eran un reflejo de los de ella y dijo con una voz que sonó como campanas de viento: Hermana. Siento no haber podido protegerte mejor. Pero papá y yo te hemos estado observando. Hemos estado esperando. Y ahora podemos ayudarte. Le tendió su pequeña mano translúcida. ¿Confías en mí? Margaret no dudo. Tomó la mano fantasmal de su hermano e inmediatamente sintió una oleada de algo poderoso fluir a través de ella. No era el hambre alienígena de la criatura de polvo de carbón. Era cálido y familiar, y se sentía como en casa. Era la otra mitad de su alma, la parte que se había mantenido a salvo todos estos años, protegida de la corrupción por el amor. Y el sacrificio de su padre. No, rugió el Thomas de polvo de carbón, cuya forma comenzó a desestabilizarse. No puedes. Somos iguales. Estamos conectados. Lo estábamos, dijo Margaret, sintiéndose más fuerte que nunca. Pero tú elegiste convertirte en otra cosa. Elegist. El hambre en lugar de la humanidad. Y ahora es hora de que regreses al lugar de donde viniste. Ahora podía sentir la presencia del verdadero Thomas dentro de ella, no poseyéndola, sino completándola. Eran gemelos reunidos, pero en sus propios términos, no en los de la criatura. La criatura de polvo de carbón que tenía el rostro de Thomas comenzó a retorcerse y contorsionarse. Su forma se volvió inestable a medida que el verdadero Espíritu de Thomas se fusionaba con Margaret. El doctor Whitmore observaba fascinado y horrorizado cómo los rasgos prestados de la cosa comenzaban a desvanecerse, revelando destellos de lo que había debajo. Algo que nunca había sido humano, nunca había sido nada que perteneciera al mundo de los vivos. Era la ausencia hecha forma, el hambre hecha figura, un vacío que caminaba y hablaba, pero que nunca podría existir realmente. No entiendes lo que estás haciendo, siseó la criatura, con la voz fracturada en múltiples tonos. No soy el único. La mina está llena de nosotros, esperando, observando, aprendiendo. Llevamos 17 años estudiándolos a través de mis ojos. Conocemos sus debilidades,
sus miedos, sus amores. Y cuando el sello se rompa por completo. Se detuvo abruptamente, como si se diera cuenta de que había dicho demasiado. El fantasma de Samuel dio un paso adelante, su forma translúcida parpadeando como una vela al viento. El sello. Háblales del Sayo, doctor. Cuéntales lo que realmente ocurrió la noche del derrumbe. Su voz tenía un tono acusatorio que hizo que el viejo doctor se estremeciera. El doctor Whitmore se hundió en su silla, aparentando de repente todos sus 72 años. Yo era más joven entonces. Era ambicioso. La empresa minera me pagaba bien para que guardara silencio sobre las anomalías médicas que estábamos observando. Los mineros, que trabajaban en los pozos más profundos, estaban cambiando. Al principio no era nada dramático, solo un aumento de la fuerza, la capacidad de ver en la oscuridad total y una respiración que se ralentizaba hasta casi desaparecer durante sus turnos. La empresa lo veía como una ventaja. Trabajadores que necesitaban menos aire, menos luz, menos descanso. Los empujaron más profundamente. El rostro de Eleanor era imposible. Lo sabías. Sabías que algo iba mal y dejaste que siguieran excavando. Pensaba que solo era adaptación, continuó el doctor, con la voz cargada por décadas de culpa. Evolución en respuesta al entorno. Pero entonces empezaron a nacer niños diferentes. No todos, solo los cuyos padres trabajaban. En los niveles más profundos. Eran conscientes. Desde el momento en que nacían, lo observaban todo con ojos que entendían. Demasiado. Algunos nunca lloraban. Otros lloraban constantemente, como si pudieran ver algo que el resto de nosotros no podíamos ver. Él. Miró a Margaret. Tu hermano fue el primero en nacer después de que lo logramos. ¿Lograron qué?, preguntó Margaret, aunque podía sentir la respuesta agitarse en los recuerdos heredados de él. Espíritu de Thomas. Pensamos que era solo otra veta de carbón, dijo el doctor Whitmore. Pero el carbón allí abajo era diferente. Absorbía la luz en lugar de reflejarla. Y detrás del carbón había una cámara, antigua, más antigua que cualquier asentamiento humano. Las paredes estaban cubiertas de símbolos que dolían al mirarlos, y en el centro había un charco de líquido que parecía petróleo, pero que se movía como si estuviera vivo. La empresa minera quería estudiarlo, explotarlo si era posible. Pero los trabajadores empezaron a oír voces, a ver cosas. Algunos se metieron en el charco y nunca salieron. Otros salieron cambiados, con los mismos rostros, pero con algo más mirando a través de sus ojos. El polvo de carbón. Thomas se rió con amargura. Nos despertaron. Llevábamos mucho tiempo durmiendo, soñando con el tiempo. Antes de los humanos, antes de la forma, antes de las limitaciones. Y, de repente, había todas esas mentes con las que conectar, todas esas formas que aprender. Vuestra especie nos dio algo que nunca habíamos tenido, la individualidad. La conciencia separada del colectivo. Y, una vez que la probamos, no pudimos volver a dormir. El fantasma de Samuel se acercó a su esposa, aunque no podía tocarla. La empresa intentó sellar la cámara. Trajeron a una especialista, alguien que decía saber de estas cosas. Una anciana de las montañas. Descendiente de las personas que originalmente pintaron esos símbolos en las paredes. Echó un vistazo a lo que habían descubierto y les dijo que evacuaran la mina inmediatamente. Pero ya era demasiado tarde. Algunas de las cosas del estanque ya habían salido dentro de los cuerpos de los mineros. Fue entonces cuando comenzaron las complicaciones en el embarazo, dijo Eleanor en voz baja, con una mirada de comprensión en los ojos. Todos esos mortinatos y partos extraños estaban tratando de nacer en nuestro mundo para siempre. El doctor Whitmore asintió. La anciana dijo que la única forma de detenerlo era sellar la mina con un sacrificio. Alguien conectado a ambos mundos. Cuando nacieron tus gemelos, Eleanor, y vimos lo que le estaba pasando a Thomas, ella dijo que él era la clave.
Mitad humano, mitad otro. Podía cerrar la puerta desde ambos lados. Pero no podía dejar que se llevaran a mi bebé, dijo Eleanor, con lágrimas corriendo por su rostro. Aunque hubiera algo más dentro de él, seguía siendo mi hijo. Así que intenté hacerlo yo misma. Pensé que si lo llevaba a la mina, lo que había dentro de él volvería. Por voluntad propia. No sabía que Samuel lo seguiría. No sabía que el precio sería tan alto. Margaret sintió que el espíritu del joven Thomas se agitaba dentro de ella, compartiendo un recuerdo. Vio a través de sus ojos de 3 días. Cuando su padre lo llevó a la oscuridad, vio el rostro de Samuel con una terrible determinación. No solo intentaba salvar a su familia, intentaba salvar a todo el mundo. La cámara estaba en lo más profundo de la mina, más allá de túneles derrumbados y pozos inundados que deberían haber sido intransitables. Pero la cosa que había dentro del bebé Thomas conocía el camino y los guiaba. Con terrible entusiasmo, pensando que volvía a casa. Pero cuando llegaron a la cámara con su charco de oscuridad viviente, Samuel hizo algo inesperado. No. Arrojó al bebé. En cambio, se paró en el borde y comenzó a pronunciar las palabras que la anciana le había enseñado, palabras en un idioma anterior al lenguaje humano. Los símbolos en las paredes comenzaron a brillar, y la cosa dentro de Thomas se dio cuenta de que había sido engañada. Intentó salir del cuerpo del bebé para volver al charco, pero Samuel sujetó a su hijo con fuerza y continuó. El conjuro. El sello requería 3 cosas, dijo el fantasma de Samuel, con la voz cada vez más débil a medida que hablar le costaba más. Un sacrificio voluntario. Un prisionero involuntario y un ancla inocente. Yo era el sacrificio. La cosa que había dentro de Thomas era el prisionero. Y el propio Thomas, mi valiente bebé, era el ancla. Mientras nuestros espíritus permanecieran en la mina, el sello se mantendría. Pero cada año se debilita. Y esta noche, en el 17º aniversario, se romperá por completo a menos que... ¿A menos que qué?, exigió Margaret. Fue la criatura de polvo de carbón la que respondió, con una forma ahora más sombría que sustancial. A menos que se renueve el sello. A menos que otros 3 ocupen nuestro lugar. La anciana sabía que esto sucedería. Sabía que 17 años era todo lo que podría durar el sello sin renovarse. Por eso te marcó, Margaret. ¿Esa marca de nacimiento en tu cuello? No es de nacimiento. Te la puso cuando tenías 3 días, marcándote como la próxima ancla. La mano de Margaret se llevó rápidamente al cuello. La marca de nacimiento que siempre había pensado que parecían dedos. La anciana me tocó. Eleanor asintió lentamente. Dijo que era un seguro. Dijo que si el sello se rompía, serías atraída de vuelta para repararlo. Pensé que si te mantenía alejada de Blackwood Hollow, lejos de la mina, no importaría. Pero cada Halloween te ponías inquieta, ¿verdad? Cada Halloween sentías la atracción. Era cierto. Cada 31 de octubre, Margaret sentía que debía estar en otro lugar, haciendo algo importante. Siempre lo había atribuido a la melancolía del otoño, pero ahora lo entendía. El sello la llamaba a casa. ¿Y ahora qué pasa?, preguntó. ¿Tengo que ocupar el lugar de Thomas? ¿Pasar la eternidad en una mina reteniendo a criaturas de otro mundo? No toda la eternidad, dijo el doctor Whitmore. La anciana dejó instrucciones. Las he guardado todos estos años, esperando que nunca fueran necesarias. Sacó un diario de cuero, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo. Hay otra manera. Un sello permanente. Pero requiere algo más que un simple sacrificio. Abrió el diario por una página cubierta de símbolos que parecían cambiar y retorcerse. Las cosas de la piscina no son malvadas, exactamente. Solo son incompatibles con nuestra realidad. Existen en un estado entre el ser y el no ser. Y el contacto con nuestro mundo las empuja a intentar convertirse en seres completamente reales. Pero no pueden, no sin quitarle la realidad a otra persona. Es como
Imagina un ser bidimensional que intenta convertirse en tridimensional. Necesita robar esa tercera dimensión. De algún sitio. Eso es lo que he estado intentando hacer, admitió el Thomas cubierto de polvo de carbón. Intentar robarte suficiente realidad, hermana, para convertirme en algo completamente real. Pero nunca funciona. Sigo atrapado entre dos mundos, ni aquí ni allí. Margaret sintió el espíritu de su verdadero hermano latir dentro de ella, compartiendo otro recuerdo. Este era diferente, no del pasado, sino de la extraña existencia que había llevado como fantasma. 17 años observando desde el otro lado, viendo el mundo pero sin poder tocarlo. Había aprendido cosas en ese tiempo, había comprendido cosas que los vivos no podían entender. Las criaturas del estanque no eran invasores, eran refugiados. Su propio reino estaba muriendo, colapsando sobre sí mismo, y estaban tratando de escapar de la única manera que sabían. Tienen miedo, dijo de repente, dándose cuenta de algo que la golpeó como un chorro de agua fría. Las cosas del estanque están aterrorizadas. Su mundo se está acabando y están tratando de sobrevivir. La forma de la criatura de polvo de carbón se solidificó ligeramente, con sorpresa evidente incluso en sus rasgos prestados. ¿Tú, lo entiendes? Entiendo lo que es tener miedo, dijo Margaret. Entiendo el deseo de sobrevivir. Pero la supervivencia no te da derecho a robar la vida de otra persona. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? Preguntó la criatura, y por primera vez sonó genuinamente perdida. No podemos volver. No hay nada a lo que volver. Y no podemos quedarnos en la piscina para siempre. Allí estamos muriendo, disolviéndonos lentamente hasta convertirnos en nada. El Dr. Whitmore Caraspio. La solución de la anciana no consiste en encerrarlos. Se trata de darles lo que necesitan sin quitárnoslo a nosotros. Un término medio, un espacio entre mundos donde puedan existir sin Corromper el nuestro. Les mostró un diagrama en el diario. Ella lo llamó el umbral gris. Ni aquí ni allá, sino algo intermedio. ¿Cómo lo creamos?, preguntó Eleanor. No lo creamos, respondió el doctor. Ya existe. Es donde habitan los fantasmas, donde permanecen los espíritus. El espacio entre la vida y la muerte. Samuel y el joven Thomas llevan 17 años viviendo allí. Conocen el camino. El fantasma de Samuel asintió. No es agradable, pero se puede sobrevivir. Las criaturas podrían existir allí indefinidamente sin hacer daño a nadie. Pero necesitarían guías, alguien que les enseñara a navegar por ese espacio sin perderse. Por completo. Y déjame adivinar, dijo Margaret con sequedad, se supone que yo soy esa guía. No solo tú, dijo Samuel. Todos nosotros. Los vivos y los muertos, los humanos y los otros. Tiene que ser un esfuerzo conjunto o No funcionará. Miró a la criatura de polvo de carbón. Has pasado 17 años con el rostro de mi hijo, viviendo con sus recuerdos. No eres Thomas, pero tampoco eres puramente otro. Eres algo intermedio. Eso te convierte en el embajador perfecto. La forma de la criatura se estremeció con lo que podrían haber sido emociones. Me estás pidiendo que renuncie a mi oportunidad de tener una vida real para convertirme en un pastor de los de mi propia especie. Te pido que seas lo que ya eres, dijo Samuel con suavidad. Un puente entre mundos. Eso es lo que estabas destinado a ser, la razón por la que te sentiste atraído por Thomas en primer lugar. No para robarle la vida, sino para aprender de ella. Para comprender lo que significa ser un individuo, tener opciones, sacrificarse por los demás. Margaret sintió que el espíritu de su hermano tiraba de ella, queriendo comunicarle algo. Dejó que él hablara a través de ella, y su voz se volvió más aguda, más joven. Te perdono, dijo Thomas a través de los labios de su hermana. Por tomar mi cuerpo. Por asustar a nuestros padres. Por 17 años de persecución.
Te perdono porque ahora lo entiendo. Tú eras tan víctima como yo. Ambos éramos niños utilizados por fuerzas que no entendíamos. La criatura de polvo de carbón permaneció completamente inmóvil durante un largo momento. Luego, lentamente, comenzó a llorar. No eran lágrimas, no tenía conductos lagrimales, sino pequeñas gotas de polvo de carbón que caían de sus ojos prestados como lluvia negra. Quería ser real. Quería ser tú con todas mis fuerzas. Tener una madre que me quisiera, una hermana que jugara conmigo, un padre que me protegiera. Pero todo lo que hice fue destruir esas cosas. No las destruiste, dijo Eleanor en voz baja, y todos se volvieron para mirarla con sorpresa. Las cambiaste, sí. Las hiciste más duras, más dolorosas. Pero el amor de Samuel sobrevivió a la muerte misma. La inocencia de Thomas protegió a Margaret incluso desde el más allá. Y yo aprendí que el amor de una madre no termina solo porque otra cosa lleve el rostro de su hijo. Se acercó a la criatura con la mano extendida. No eres mi Thomas. Pero lo has llevado contigo durante 17 años. Eso te convierte en familia, de una forma extraña. La criatura de polvo de carbón miró la mano extendida de Eleanor como si fuera algo completamente ajeno a su entendimiento. Lentamente, con cuidado, extendió su propia mano hecha de carbón comprimido y sombras. En el momento en que se tocaron, Eleanor jadeó y sus ojos se pusieron en blanco. Estaba en otro lugar, en otro momento, arrastrada. Aún recuerdo que había permanecido encerrado durante 17 años. Había vuelto a la sala de partos, el 31 de octubre de 1872. El dolor era insoportable, peor que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás. El doctor Whitmore era joven entonces, con las manos firmes mientras trabajaba para dar a luz a los gemelos. El primer bebé salió. En silencio, con los ojos muy abiertos, observándolo todo con una inteligencia que no debería existir en un recién nacido. Thomas. Incluso entonces. Sabía que había algo diferente en él. La forma en que la miraba no era la mirada desenfocada de un bebé, sino la mirada calculadora de algo antiguo con rostro de bebé. Margaret fue la segunda en nacer, gritando, con la cara roja y hermosa, perfectamente normal. Pero en el momento en que los gemelos fueron colocados uno al lado del otro, Thomas cambió. Su rostro, que había estado extrañamente inexpresivo, de repente reflejaba exactamente el de Margaret. Cada vez que ella gritaba, su boca se movía en perfecta sincronía. Cada expresión facial era copiada con una precisión inquietante. Era como ver un reflejo que se movía una fracción de segundo más tarde. Pero eso no era lo peor. Lo peor fue lo que sucedió cuando Eleanor intentó sostener a Thomas a solas. Su piel estaba fría, demasiado fría para un bebé vivo. Y cuando le miró a los ojos, vio algo que no era su hijo. Era enorme, hambriento y más antiguo que la memoria humana. Le habló sin palabras, mostrándole imágenes de los lugares profundos bajo la montaña, de charcos de oscuridad viviente, de cosas que habían estado esperando desde antes de que la tierra Se enfriara. Somos los olvidados, le dijo en su mente. Somos lo que queda de la primera oscuridad, antes de la luz, antes de la forma. Tu Especie rompió nuestra prisión. Ahora tomaremos vuestra forma, viviremos vuestras vidas, nos convertiremos en lo que sois, pero mejores, más fuertes. Eternos. Eleanor intentó apartarse, pero la cosa dentro de Thomas la sujetaba con manos invisibles. Le mostró más visiones de lo que sucedería si tenía éxito. Todos los humanos de Blackwood Hollow serían reemplazados, uno por uno, con los rostros desgastados, por criaturas del estanque. Se extenderían desde allí, apoderándose de familias, comunidades, finalmente, del mundo. La humanidad no sería más que máscaras para antiguos horrores. A menos, dijo la cosa, y había algo parecido a diversión en su voz telepática, que estéis dispuestos a hacer un trato. Ese era el recuerdo que Eleanor había enterrado, la verdad que nunca le había contado a nadie.
La cosa que había dentro de Thomas le había ofrecido un trato aquella primera noche. Se limitaría al cuerpo de Thomas, no se extendería a otros, si ella le daba lo que quería. Tiempo para comprender a la humanidad, para aprender lo que significaba ser un individuo en lugar de parte de una conciencia colectiva. 17 años, había dicho. Dale 17 años para experimentar la vida a través de Thomas y luego volvería al estanque voluntariamente. Pero Eleanor había sido inteligente, o eso creía. Había aceptado, pero con condiciones. Aquello no podía hacer daño a Margaret. No podía tomar ningún otro cuerpo. Y si encontraba la manera de desterrarlo antes de que pasaran los 17 años, el trato quedaría sin efecto. La criatura había aceptado, divertida por su intento de astucia. No creía que fuera a encontrar la manera. No sabía nada de la anciana de las montañas. El recuerdo cambió. Segunda noche después del nacimiento. Eleanor, delirante por la fiebre y el agotamiento, oyó a alguien en su habitación. No era el médico, ni Samuel, que estaba trabajando hasta tarde en la mina. Era una anciana encorvada por la edad, vestida con ropas que parecían estar hechas de sombras y luz de estrellas. Hablaba en un idioma que Eleanor no entendía, pero que de alguna manera comprendía. El niño es una puerta, dijo la anciana. El niño ha dejado pasar algo que debería haber permanecido dormido. Pero las puertas se pueden abrir en ambos sentidos. Lo que entra se puede enviar de vuelta, si se paga el precio. ¿Qué precio?, preguntó Eleanor. 3 precios, 3 pagadores. Un sacrificio de amor, un ancla de inocencia y un guardián del umbral. Tu marido pagará el primero, aunque aún no lo sabe. Tu hijo ya ha pagado el segundo. Pero el tercero debe ser elegido, no tomado. La anciana había hecho entonces algo a Margaret, tocándole el cuello con dedos que quemaban con frío, dejándole una marca que parecería una marca de nacimiento. Ahora ella tiene el potencial. Dentro de 17 años, cuando expire el pacto, tendrá el poder de elegir. Pero la elección debe ser solo suya. Eleanor había querido preguntar más, pero la anciana ya se estaba desvaneciendo, volviéndose translúcida. Recuerda, dijo, mientras desaparecía, los olvidados no son malvados. Están incompletos. Busquen la plenitud de la manera equivocada, pero la búsqueda en sí misma no es errónea. Comprender esto será la clave de todo. El recuerdo volvió a cambiar. La tercera noche. Eleanor había tomado una decisión. No podía esperar 17 años. No podía permitir que esa cosa tuviera el rostro de su hijo durante tanto tiempo. Así que cogió al pequeño Thomas y se dirigió a la mina, con la intención de tirarlo al estanque para enviar de vuelta a la criatura, aunque eso significara perder a su hijo. Pero no había contado con que Samuel la seguiría, ni con que su amor fuera más fuerte que su miedo. Lo que sucedió a continuación fue un caos. Samuel agarró a Thomas y corrió hacia las profundidades de la mina. La cosa que había dentro de Thomas llamaba a sus hermanos en el estanque, tratando de convocarlos. Eleanor los persiguió, pero la mina era como un laberinto y la oscuridad estaba viva, alcanzándola con tentáculos hechos de sombras. Oyó a Samuel gritar palabras en ese lenguaje extraño que había utilizado la anciana. Oyó llorar a Thomas, la primera vez que lloraba desde que había nacido. Entonces se produjo el derrumbe. No fue natural, sino algo deliberado. La mina se estaba sellando, aplastando hacia adentro, tratando de contener lo que estaba a punto de suceder. Eleanor apenas logró salir, con la pierna izquierda aplastada por la caída de rocas, lo que le dejó la cojera que aún tenía. Detrás de ella, podía oír la voz de Samuel cada vez más débil, cantándole una canción de cuna a Thomas mientras la montaña los engullía a ambos. Pero justo antes de que la entrada se sellara por completo, oyó algo más. La voz de Thomas, increíblemente clara para un bebé de 3 días. Mamá, protegeré a Maggie. Te lo prometo. La protegeré siempre.
El recuerdo la liberó y Eleanor se encontró de nuevo en la consulta del doctor Whitmore, con lágrimas corriendo por su rostro. La criatura de polvo de carbón la miraba con algo parecido al asombro. «Lo sabías», dijo. «Sabías lo del trato. Desde el principio. Sabías que no podía hacer daño a nadie durante 17 años». «Lo sospechaba», corrigió Eleanor. «Pero no podía estar segura. Así que huí. Cada vez que te acercabas demasiado, cada vez que Margaret empezaba a ver cosas en los espejos, huíamos. Tenía mucho miedo de que encontraras una laguna, una forma de eludir el trato». Margaret asimiló todo aquello, sintiendo el peso de 17 años de secretos y mentiras posándose sobre sus hombros. Entonces, toda nuestra vida huyendo, sin quedarnos nunca en un sitio, todo fue por un trato que hiciste con una criatura que llevaba el cuerpo de mi hermano. Era la única forma que se me ocurrió para salvaros a los dos, dijo Eleanor. Si hubiera rechazado el trato, también te habría matado. Si lo hubiera aceptado sin condiciones, habría utilizado a Thomas para propagarse a otros. Hice lo mejor que pude en una situación imposible. El fantasma de Samuel dio un paso adelante, su forma parpadeando ahora más rápidamente. Manifestarse tan lejos de la mina estaba agotando la poca energía que le quedaba. Los 17 años casi han pasado. Es casi medianoche de Halloween, la hora exacta en que nacieron los gemelos. Cuando llegue ese momento, el trato expirará y todo estará perdido. El sello que he estado manteniendo se romperá y todo lo que hay en ese estanque podrá entrar libremente en nuestro mundo. El doctor Whitmore miró su reloj de bolsillo con manos temblorosas. Tenemos menos de una hora. Margaret sintió que el espíritu del joven Thomas se agitaba dentro de ella, urgente e insistente. Intentaba decirte algo. Mostrad algo. Cerraste los ojos y dejaste que él guiara tus pensamientos. Viste la mina tal y como era ahora. 17 años después del derrumbe. La entrada sellada se estaba agrietando y la luz se filtraba desde algún lugar que no era el mundo exterior. La cámara con el estanque era ahora más grande. Había ido creciendo, carcomiendo la montaña desde dentro. Y el estanque en sí. El estanque estaba casi vacío. Ya están pasando, jadeó. Las cosas del estanque no están esperando a medianoche. Ya están entrando en nuestro mundo, pero no aquí. Están pasando por otros lugares, donde quiera que la barrera sea más débil. La criatura de polvo de carbón asintió con gravedad. Mis hermanos han sido pacientes durante 17 años, pero saben que el tiempo casi ha llegado. Están probando los límites, buscando puntos débiles. Todos los espejos de Blackwood Hollow son ahora una puerta potencial. Cada sombra podría esconder a uno de los nuestros. Como para demostrarlo, las lámparas de gas de la consulta del doctor comenzaron a parpadear. En las sombras danzantes de las paredes se movían formas que no se correspondían con nadie en la habitación. Eran humanoides, pero extrañas, alargadas y distorsionadas, como reflejos en los espejos de una casa de los espejos. Se apretaban contra los límites de la realidad, tratando de atravesarlos. Tenemos que llegar a la mina, dijo Margaret con decisión. Ahí es donde empezó todo y ahí es donde tiene que acabar. El ritual de la anciana, la creación del umbral gris, tiene que suceder allí, en el origen. Es un suicidio, protestó Eleanor. La mina lleva 17 años inestable. Podría derrumbarse por completo en cualquier Memento. Se derrumbará, confirmó el fantasma de Samuel. En el momento en que el sello se rompa por completo, toda la montaña se derrumbará. Ha sido vaciada desde dentro, carcomida por el crecimiento del estanque. Lo único que la sostiene es el sello mismo. Margaret se puso de pie, sintiéndose extrañamente tranquila. El espíritu de Thomas dentro de ella también estaba en paz, como si ambos reconocieran que este Memento era inevitable. Entonces será mejor que nos demos prisa. Tenemos menos de una hora para salvar no solo Blackwood Hollow, sino posiblemente el mundo.
La criatura de polvo de carbón se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Sabes que esto podría no funcionar. El umbral gris. Teórico. Nadie ha conseguido crear un puente permanente entre mundos. Nadie ha tenido nunca lo que nosotros tenemos, respondió Margaret. Un humano vivo que lleva consigo a un fantasma, una criatura que es a la vez otra cosa. Y humana, unos padres cuyo amor ha sobrevivido a la muerte y un médico que lleva 17 años documentándolo todo. Somos únicos. Si alguien puede hacerlo, somos nosotros. El doctor Whitmore se levantó y cogió su maletín y el diario. Voy con ustedes. En parte, esto es culpa mía. Sabía que algo iba mal hace 17 años y no hice nada. Es hora de que asuma mi responsabilidad. Eleanor miró a cada uno de ellos. Su hija viva que llevaba consigo el espíritu de su hijo muerto, la criatura con el rostro de su hijo. Su marido fantasma y el médico culpable. Era la reunión familiar más extraña que se pueda imaginar. Entonces iremos juntos. Todos. Salieron de la oficina y se adentraron en las calles de Blackwood Hollow. El pueblo estaba inquietantemente tranquilo. No había luces en las ventanas. Ni sonidos de actividad vespertina. Era como si todo el mundo supiera instintivamente que debía esconderse esa noche. Pero Margaret podía sentir miradas. Que los observaban desde todas las sombras. Podía sentir la presencia de cosas que no pertenecían a este mundo. El camino hasta la mina duró 20 minutos, pero parecieron horas. Con cada paso, la presión en el aire se hacía más pesada. La marca de nacimiento de Margaret ardía como hielo contra su piel. La forma de la criatura de polvo de carbón se volvió más inestable. Partes de ella se desprendían y se reformaban. Los fantasmas de Samuel y Thomas parpadeaban como velas en una tormenta. Solo Eleanor y el doctor Whitmore parecían no verse afectados, aunque Margaret podía ver el miedo en sus ojos. Cuando finalmente llegaron a la entrada de la mina, descubrieron que ya no estaba sellada. Las tablas habían sido arrancadas. Hacia afuera desde el interior, y una extraña luz emanaba del interior, no del todo azul, no del todo verde, pero algo que dolía al percibirlo directamente. El sonido que provenía del interior era peor, como 1000 voces susurrando en idiomas que nunca habían sido destinados a gargantas humanas. Esto es, dijo Margaret, enderezando los hombros. Una vez que entremos, no habrá vuelta atrás. Nunca la hubo, respondió Eleanor, tomando la mano de su hija. Desde el momento en que naciste con el rostro de tu hermano. Este momento era inevitable. Juntas, entraron en la mina, en la luz que no era luz, hacia un destino que llevaba 17 años esperando cumplirse. A sus espaldas, la montaña gemía como un ser vivo que sufre. Delante de ustedes se encontraba la cámara con la piscina, donde los olvidados esperaban ser recordados, donde se decidiría el destino de 2 mundos. El reloj de la torre de la iglesia comenzó a dar las campanadas, contando los minutos que faltaban para la medianoche. Contando los segundos que faltaban para el momento en que todo cambiaría para siempre. El túnel de la mina descendía en un ángulo imposible, desafiando la geografía que Margaret sabía que existía en la superficie. Las paredes latían como tejido vivo, las vetas de carbón palpitaban con un brillo bioluminiscente que hacía que la piel de todos pareciera pálida como la de un cadáver. Con cada paso que daba, Margaret sentía que la frontera entre los mundos se hacía más delgada. Podía ver a través de su propia mano cuando la levantaba, podía ver los huesos bajo la carne translúcida, podía ver algo más debajo de los huesos, una luz que no era la suya. La mina se está digiriendo a sí misma, observó el doctor Whitmore, con su mente científica aún tratando de categorizar lo imposible. Miren, las paredes. El carbón se está transformando en algo orgánico. Tenía razón. Lo que antes eran rocas sólidas y vetas de carbón. Ahora era algo entre mineral y carne, que respiraba con un ritmo que no se correspondía con los pulmones humanos. La criatura de polvo de carbón los llevó más adentro, y su forma se volvió más sólida a medida que descendían. Estamos entrando en la superposición, explicó.
El lugar donde vuestro mundo y la realidad de la piscina se cruzan. Aquí soy más real que nunca. Y vosotros sois menos reales que nunca. Margaret podía sentirlo. Su propia existencia se estaba volviendo negociable, maleable. El fantasma de Thomas dentro de ella se hacía más fuerte, mientras que su propia presencia se sentía cada vez más teórica. Miró a su madre y vio a Eleanor envejecer y rejuvenecer al mismo tiempo, existiendo en todas las edades a la vez. El rostro del médico pasó por todas las expresiones de cada paciente que había perdido, cada vida que no había podido salvar. Solo el fantasma de Samuel permanecía inalterable, ya que estar muerto aparentemente le proporcionaba cierta estabilidad en este espacio entre espacios. Atravesaron cámaras que no deberían existir, vastas cavernas que se extendían más allá de las dimensiones físicas de la montaña. En una de ellas, Margaret vio momentos congelados de los últimos 17 años. Ella misma de niña, jugando sola. Mientras su madre la observaba con vigilancia paranoica, ella misma viendo cosas en los espejos que no deberían estar allí, ella misma sintiéndose incompleta sin entender por qué. Los recuerdos flotaban en el aire como fotografías tridimensionales, conservados en un tiempo cristalizado. Mis recuerdos, susurró, extendiendo la mano para tocar uno. Su dedo atravesó una escena de su 7º cumpleaños, en la que había apagado las velas y había pedido un hermano, sin saber que ya tenía uno. Nuestros recuerdos, corrigió la criatura de polvo de carbón. He estado observando a través de cada reflejo, experimentando tu vida. De segunda mano. Estos momentos son tan míos como tuyos, aunque solo fuera un observador. Entraron en otra cámara cuyo techo estaba cubierto de capullos hechos de polvo de carbón comprimido. Dentro de cada 1. Margaret podía ver una forma, humanoide pero incompleta, como esculturas abandonadas a medio crear. mis hermanos. Explicó la criatura. Los que lograron salir parcialmente del estanque, pero no pudieron completar la transformación. Están atrapados entre dos estados, ni otros ni humanos, solo potencial sin forma. Eleanor se detuvo ante un capullo más pequeño que los demás, del tamaño de un niño. A través de la capa de carbón translúcida, pudo ver un rostro que podría haber sido el de Thomas si hubiera crecido, o el de Margaret si hubiera nacido. Varón. ¿Cuántos? Preguntó en voz baja. Docenas, respondió la criatura. Cada vez que alguien de Blackwood Hollow moría cerca de la mina, cada vez que un niño nacía muerto después de que se creara el sello, uno de nosotros intentaba reclamar el recipiente vacío. Pero sin un ancla viva, solo podíamos alcanzar este estado incompleto. Las campanas de la iglesia seguían repicando en algún lugar por encima de ellos, aunque ahora el sonido provenía de todas las direcciones. Margaret. Contó 11 campanadas. Faltaba 1 hora para la medianoche. 1 hora para el momento en que ella y Thomas nacieron. 17 años. Atroz. El túnel se abrió a una vasta cámara que desafiaba toda lógica. El techo se elevaba más allá de la vista y el suelo. Era la propia piscina, no de agua, sino de algo más espeso, más oscuro, que se movía con un propósito más que con una corriente. Islas de tierra firme. Salpicaban la superficie, conectadas por puentes que parecían hechos de gritos cristalizados. En el centro de la piscina había algo que podría haber sido un altar o un trono. Estaba tallado en una sola pieza de carbón tan puro que reflejaba como un espejo negro. Y sentada en él estaba la anciana de la memoria de Eleanor. Excepto que tenía exactamente el mismo aspecto que hacía 17 años, sin que el tiempo hubiera pasado por ella. Llegas tarde, dijo la anciana, con una voz que resonaba en todas partes y en ninguna. He estado esperando 17 años. A que lo entendieras. No eres real, dijo Eleanor. Moriste hace años. Assistí a tu funeral. La anciana se rió, y el sonido fue como el viento en espacios vacíos. Sí que morí. Pero la muerte significa algo diferente aquí. Este es el umbral gris, niña. El espacio entre la vida y la muerte, entre lo real y lo irreal. He estado
manteniéndolo sola durante 17 años, pero estoy cansada. Es hora de cambiar la guardia. Se puso de pie y Margaret pudo ver a través de ella el trono que había detrás. ¿Entiendes ya lo que eres, Margaret? Brennan? ¿Por qué naciste con el rostro de tu hermano? Margaret sintió el espíritu de Thomas latir dentro de ella, compartiendo una revelación que la golpeó como agua fría. No debíamos ser gemelos, dijo lentamente. Debíamos ser una sola persona. Pero cuando la influencia del estanque nos tocó en el útero, nos dividió. Un cuerpo para albergar el alma humana, otro para albergar al otro que intentaba poseernos. Muy lista, aprobó la anciana. Los olvidados intentaron poseer a un solo niño, pero el amor de tus padres era demasiado fuerte. Se creó una paradoja. ¿Cómo podía algo totalmente humano y totalmente otro existir en un solo cuerpo? Así que la naturaleza encontró una solución. Gemelos. Uno para ser humano, otro para ser el recipiente del otro. Pero la conexión permaneció. Siempre han sido dos mitades de un mismo todo. La criatura de polvo de carbón se acercó para situarse junto a Margaret. Por eso nunca pude convertirme completamente en tú. Ya somos parte del otro. He estado intentando robar algo que ya poseía en parte. Y ahora, continuó la anciana, tienes una elección. El sello se está rompiendo. Miró algo que podría haber sido un reloj, pero se parecía más a una estrella moribunda. 43 minutos, se romperá por completo. Cuando lo haga, todo lo que hay en esta piscina se precipitará hacia tu mundo, a menos que se cree un nuevo sello. Pero el antiguo sello era defectuoso. Se basaba en la separación, en mantener los mundos separados. Eso no es sostenible. Los olvidados siempre intentarán atravesarlo. Y, al final, lo conseguirán. ¿Y cuál es la alternativa?, preguntó Margaret. La integración, dijo el fantasma de Samuel, con una expresión de comprensión en sus rasgos translúcidos. No se trata de mantenerlos fuera, sino de darles una forma adecuada de entrar. El umbral gris no tiene por qué ser una barrera. Podría ser un sistema de filtrado. La anciana sonrió y su rostro pasó por 1000 etnias, 1000 edades. El fantasma lo entiende. Los olvidados buscan una forma, buscan la individualidad. Tu mundo les ofrece eso, pero a costa de su naturaleza esencial. Se corrompen, se vuelven monstruosos, porque intentan forzarse a adoptar formas que no les corresponden. Pero aquí, en el umbral gris, podrían tomar forma sin perderse a sí mismos. ¿Se convertirían en fantasmas?, preguntó Eleanor. Mejor que fantasmas, respondió la anciana. Espíritus con un propósito. Guardianes de la frontera entre los mundos. Ellos experimentarían la individualidad, aprenderían lo que significa separarse del colectivo, pero sin robar vidas ni corromper cuerpos. Y a cambio, impedirían que otros de su especie atravesaran la frontera de forma indebida. Margaret miró el estanque, la oscuridad que se movía con un propósito extraño. ¿Qué costaría? Todo, respondió simplemente la anciana. Y nada. Tendrías que morir, Margaret Brennan. Pero también tendrías que vivir. Existirías aquí, en el umbral gris, como puente entre mundos. Mitad humana, mitad otra, plenamente. Ambas cosas y plenamente ninguna. El espíritu de tu hermano se separaría de ti, pero seguiría conectado. La criatura que llevaba su rostro se fusionaría contigo, pero seguiría siendo distinta. Tus padres serían tu ancla a la humanidad, asegurándose de que no te perdieras en la perspectiva alienígena. Why assign me ego? La anciana se encogió de hombros. Entonces, en 38 minutos, el sello se romperá, la montaña se derrumbará y los olvidados invadirán tu mundo como una plaga. Se llevarán todos los cuerpos que encuentren, se pondrán todos los rostros y robarán todas las vidas. En una generación, la humanidad tal y como la conoces dejará de existir. Margaret sintió el peso de la decisión aplastándola.
Tenía 17 años. Tenía sueños, esperanzas, planes para él. Futuro. Quería enamorarse, tener hijos, envejecer. Pero miró el rostro de su madre, el fantasma de su padre, la criatura que había estado tratando de ser su hermano, y supo cuál tenía que ser su respuesta. Lo haré, dijo. Pero con una condición. Los olvidados también pueden elegir. Pueden quedarse en la piscina si quieren. O pueden aceptar la transformación en guardianes. Sin obligar, sin coaccionar. Libre albedrío para todos. La piscina entró en erupción. Formas surgieron de su superficie, algunas humanoides, otras geométricas, otras tan extrañas que la mente de Margaret no podía procesarlas. Giraron alrededor de la cámara, un tornado de no ser, y ella pudo sentir sus pensamientos, sus miedos, su desesperada sed de existencia. Pero también su agotamiento, su soledad, su dolor por un hogar que ya no existía. Una forma se fusionó ante ella, tomando una forma que podría haber sido un rostro. ¿Nos darías a elegir?, preguntó con una voz como de piedra al frotarse. Todo el mundo merece elegir, respondió Margaret. Incluso los horrores ancestrales de más allá de la realidad. La forma se rió, o emitió un sonido que podría haber sido una risa. Aceptamos. Los que deseen transformarse, se transformarán. Los que deseen permanecer, permanecerán. Pero tenlo claro, Margaret Brennan. Una vez que comiences la transformación, no podrás detenerla. Te convertirás en algo nuevo, algo que nunca ha existido antes. resolverás El misterio del asesinato de tu hermano convirtiéndote tanto en la víctima como en el detective, tanto en la pregunta como en la respuesta. Margaret se volvió hacia su familia. Mamá, necesito que me dejes ir. Eleanor estaba llorando, pero asintió con la cabeza. Te he sujetado con demasiada fuerza durante 17 años. Es hora de que aprenda a soltar. Papá, necesito que seas mi ancla. ¿Puedes hacerlo? ¿Aunque ya estés muerto? El fantasma de Samuel se solidificó ligeramente, recurriendo a las reservas de voluntad que había estado ahorrando. He sido el ancla de tu hermano durante 17 años. Puedo ser tu ancla por toda la eternidad si es necesario. Ella miró a la criatura de polvo de carbón. ¿Y tú? Has estado intentando ser Thomas durante tanto tiempo. ¿Estás listo para ser tú mismo? El rostro prestado de la criatura se transformó en algo que no era exactamente Thomas, ni exactamente Margaret, sino algo único y propio. No sé quién soy sin sus recuerdos, sin su rostro. Entonces lo descubriremos juntos, dijo Margaret. Moreau al Dr. Whitmore. Doctor, necesito que documente esto. Todo lo que ocurra aquí. El mundo necesita saber que los monstruos que hay debajo de la cama a veces solo quieren ser comprendidos. El Dr. Whitmore sacó su diario con manos temblorosas. Será un honor. Las campanas de la iglesia dieron la medianoche. El momento del nacimiento, 17 años después. Margaret entró en la piscina. La sensación era indescriptible. Era como disolverse y solidificarse al mismo tiempo, como ser volteada del revés sin dejar de ser exactamente la misma. Podía sentir todas las versiones de sí misma que habían existido o podrían existir. La niña que había crecido con un hermano, la mujer que había vivido sola, la madre que podría haber sido, el fantasma en el que se estaba convirtiendo. Los olvidados la rodeaban, atravesaban su cuerpo, y ella los entendía con total claridad. No eran monstruos. Eran refugiados de una dimensión moribunda, que buscaban un nuevo hogar con el instinto desesperado de sobrevivir. El espíritu de Thomas se separó de ella, pero permaneció conectado por hilos de luz. Se paró frente a ella, finalmente visible para todos, un chico de 17 años que nunca había envejecido, pero que tampoco había dejado de crecer. Hola, hermana, dijo, con una voz como campanas de viento. Gracias por llevarme todo este tiempo. La criatura de polvo de carbón se acercó, cambiando de forma. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? Ser la guardiana,
dijo Margaret, con una voz que armonizaba de forma imposible. Conoces ambos mundos. Puedes ayudar a los olvidados que elijan la transformación a adaptarse a su nueva existencia. A su alrededor, la piscina comenzó a cambiar. La oscuridad se aclaró hasta volverse gris y surgieron formas. Los olvidados que aceptaban la transformación, convirtiéndose en espíritus con forma pero sin carne, individuos pero no aislados. Parecían confundidos, asustados, esperanzados. Margaret se acercó a ellos con pensamientos que eran a la vez humanos y otros, ofreciéndoles consuelo en idiomas que nunca se habían hablado. La cámara comenzó a cambiar, la realidad se reestructuró en torno al nuevo paradigma. La mina ya no era una herida en el mundo, sino una puerta, construida y protegida adecuadamente. El umbral gris se expandió, creando una zona de amortiguación entre dimensiones donde lo incompatible podía coexistir. Eleanor vio a su hija convertirse en algo imposible y sintió que su corazón se rompía y se curaba al mismo tiempo. Volveré a verte alguna vez. Cada vez que te mires en un espejo, respondió Margaret, cuya forma cambiaba entre sólida y translúcida. Cada vez que sueñes. Cada vez que recuerdes. No me ito, mama. Solo estoy en todas partes. El doctor Whitmore escribió frenéticamente, documentando lo imposible. Las páginas de su diario se llenaron de palabras que aparecían en idiomas que no conocía, pero que de alguna manera entendía. Se estaba haciendo historia, estaban haciendo la mitología. La transformación alcanzó su punto álgido. Margaret se situó en el centro del umbral gris, humana y otra, viva y muerta, ella misma y todos los demás. Podía ver a través de todos los espejos del mundo, vigilar todas las sombras, proteger todas las fronteras. Tenía 17 años y era eterna, mortal e inmortal. El asesinato está resuelto, dijo, con su voz resonando a través de las dimensiones. Thomas no fue asesinado. Fue transformado. Todos lo fuimos. Y ahora, elegimos en qué nos convertiremos. La mina comenzó a derrumbarse, pero fue un derrumbe suave, más como una puerta que se cierra que como una catástrofe. Eleanor LDR. Whitmore y los fantasmas fueron empujados hacia afuera por fuerzas que traspasaban la física, depositados a salvo en el exterior mientras la entrada se sellaba, con piedras que parecían luz estelar congelada. Blackwood Hollow amaneció al día siguiente y descubrió que la mina había desaparecido, sustituida por una colina cubierta de flores que no deberían florecer en octubre. Los espejos del pueblo mostraban reflejos normales, pero a veces, si se miraba con atención, se podía ver a una niña con un rostro inusual mirando hacia atrás, protegiendo, vigilando, asegurándose de que la frontera entre los mundos se mantuviera estable. Eleanor Brennan nunca volvió a correr. Se quedó en Blackwood Hollow, horneando pan y contando historias sobre sus extraordinarios gemelos a cualquiera que quisiera escucharlas. El doctor Whitmore publicó su diario, aunque la mayoría lo descartó como ficción. La criatura de polvo de carbón se convirtió en una leyenda, un espíritu guardián que protegía al pueblo de las cosas que se arrastraban en la oscuridad. Why Margaret? Margaret resolvió el misterio que había nacido para resolver. Descubrió que a veces el asesinato no tiene que ver con la muerte, sino con la transformación. A veces, la víctima y el detective son la misma persona. Y a veces, tener el rostro de tu hermano significa que siempre has estado destinada a ver el mundo a través de múltiples ojos. En el umbral gris, ella permanece en eterna vigilancia, con 17 años para siempre, con todos los rostros y sin rostro, humana y otra. La chica que nació con el rostro de su hermano y resolvió el misterio de su existencia compartida. Ella es la respuesta a la pregunta que nadie sabía hacer. ¿Qué sucede cuando el amor es más fuerte que las fronteras entre los mundos? Los olvidados ya no olvidan. Recuerdan lo que significa elegir, sacrificarse, amar. Y al recordar, se convierten en algo nuevo, ni humanos ni otros, sino algo intermedio. Algo mejor. La última entrada del diario del Dr. Whitmore dice:
Margaret Brennan nació el 31 de octubre de 1872 con el rostro de su hermano. Murió el 31 de octubre de 1889 con el suyo propio. Entre medias, vivió 17 años que cambiaron la naturaleza de la realidad misma. Resolvió un asesinato que en realidad era un nacimiento, impidió una invasión que en realidad era una migración y se convirtió en un monstruo para salvar a la humanidad de los monstruos. Sigue siendo la paciente más extraordinaria que nunca he tratado. La chica que se diagnosticó a sí misma y se recetó una cura para el mundo. Cada Halloween, cuando el velo es fino, puedes verla si sabes dónde mirar. Se encuentra en la frontera entre mundos, 17 e infinitos, con el rostro de todos y de nadie, protegiéndonos de la oscuridad convirtiéndose en la propia oscuridad, resolviendo asesinatos que aún no han ocurrido, evitando muertes al convertirse en la guardiana de la muerte. Es Margaret Brennan, la niña que nació con el rostro de su hermano y resolvió el único asesinato que importaba. El asesinato de la separación misma.